Y vamos a compartir acá. Bien, ¿me confirman si pueden ver la pantalla de la presentación, por favor? Sí se ve. Ok. Bien, chicas, entonces ya vimos los 4 tejidos principales que existen en el organismo, ¿correcto? Y ahora vamos a ver cómo es que estos se van relacionando entre ellos, ¿no? A partir de este punto vamos a ver lo que son los sistemas, ¿no? Esta semana vamos a ver primero órganos linfoides, la siguiente semana toca tejido, sistema tegumentario, luego circulatorio, y así vamos a ir avanzando hasta terminar el curso. Bien, si ustedes han comprendido bien esas 4 primeras semanas, entonces no va a haber ningún problema, ya que todo va a ser más fácil que se puedan ubicar, ¿verdad? Ya van a escuchar las frases de submucosa, capa serosa y todo eso, y ya van a tener nociones más claras, ¿no? Igual poco a poco vamos a ir desglosando todo esto para que se les haga sencillo. Bien, hoy día es un tema corto, sencillo, no todo lo fácil es bonito, así que vamos a ello. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es una imagen de lo que es el sistema linfático, ¿correcto? Lo que es el sistema linfático. Bien, el sistema linfático está compuesto por vasos. Esos vasos se van a conocer como vasos linfáticos, y yo quiero que ustedes recuerden esto como una sombra de lo que es el sistema circulatorio, ¿ok? El sistema linfático, en especial los vasos linfáticos, son una sombra de lo que es el sistema circulatorio. Bien, entonces el sistema linfático va a estar compuesto por lo que son los órganos linfoides, tanto primarios como secundarios, y va a transportar lo que se conoce como la linfa, ¿correcto? Lo que se conoce como la linfa. La linfa va a ser una sustancia que generalmente transporta lo que son leucocitos, glóbulos blancos, ¿bien? Y también lo que se conoce como líquido intersticial. Este líquido intersticial muchas veces lo vamos a encontrar en el sistema circulatorio cuando la sangre nutre a las células, queda como una especie de residuo. Este residuo es lo que se conoce como líquido intersticial y es conducido a través de los vasos linfáticos. Bien, pero entonces lo que nos corresponde ahora, hoy día, hablar es los órganos linfoides. Y vamos a tener lo que son los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Bien, los linfoides primarios, los órganos linfoides primarios se van a caracterizar por generar el origen de diferentes células. Bien, van a desarrollar y van a madurar células ¿de qué? Del sistema inmune. Bien, por eso es que se caracteriza a los órganos linfoides primarios. Dentro de estos tenemos dos principales, lo que son la médula ósea, bien, y el timo. Bien, entonces acá tenemos la médula ósea que se encuentra generalmente en huesos largos y al famoso timo. Estos van a ser órganos linfoides primarios, ¿no? En la médula ósea se van a originar casi todas las células del sistema inmunitario, ¿bien? Todas las células del sistema inmunitario. Y en el timo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir la maduración de los linfocitos T exclusivamente, ¿correcto? Bien, entonces luego veamos lo que son los órganos linfoides secundarios. En este caso, en los órganos linfoides secundarios, las células que ya se han sido originadas en los órganos linfoides primarios van a migrar a estos órganos linfoides secundarios y van a esperar su activación. ¿Y cómo se van a activar estos órganos linfoides, estas células que están en los órganos linfoides secundarios? Gracias a la presencia de antígenos. Bien, entonces, en los órganos linfoides secundarios, ¿qué tenemos? Tenemos a los ganglios linfáticos, tenemos al vaso y tenemos otro tipo de órganos que son como por ejemplo los adenoides, las amígdalas que son de varios tipos, las placas de Peyer, etc. Bien, entonces, como les vuelvo a hacer hincapié, ¿verdad? En los órganos linfoides primarios se originan las células del sistema inmune, ¿ok? Órganos linfoides primarios. Estas células se crean y luego migran a los órganos linfoides secundarios. Estas células que están en los órganos linfoides secundarios van a esperar al antígeno. Bien, al antígeno. El antígeno ahorita ténganlo en cuenta como cualquier agente externo a nuestro organismo, cualquier cosa ajena a nuestro organismo. Bien, nuestras células del sistema inmunitario entran en contacto con el antígeno en los órganos linfoides secundarios y se van a activar. Bien, en este caso específicamente en los ganglios linfáticos va a haber una activación de los linfocitos tanto T como B, y en el vaso de la misma manera, activación de linfocitos T y B. Bien, lo mismo va a ocurrir en estas de acá, ¿sí? Solo que en menor cantidad, y por eso es que se hace más hincapié en los ganglios linfáticos y en el vaso.
Bien, entonces veamos, ¿no? Esto lo van a ver en anatomía, la ubicación de los diferentes nódulos linfáticos. Bien, los nódulos linfáticos. Ganglios o nódulos linfáticos es lo mismo, por si acaso. Bien, y vean cómo estos ganglios están conectados a través de ¿qué? A través de los vasos linfáticos. Bien, chicos, entonces continuemos allá, ¿verdad? Y hay otra clasificación de los órganos linfoides. Bien, van a ser órganos linfoides encapsulados si tienen una capa de tejido conectivo que los rodea, y órganos linfoides no encapsulados. Bien, o también conocidos como tejido linfoide asociado a las mucosas. Bien, TLAM, tejido linfoide asociado a mucosas. Bien, y dentro de esto vamos a tener a la amígdala, al apéndice y a las placas de Peyer. Bien, creo que esta es la clasificación que ustedes van a usar en su clase, bien, en la clase en la universidad, pero también es importante que tengan esto en cuenta, ¿no? Lo de los órganos linfoides primarios y lo de los órganos linfoides secundarios. Bien, entonces comencemos con el primero, con lo que va a ser el ganglio linfático. Bien, el ganglio linfático va a tener una estructura compuesta por corteza y por médula. Bien, entonces acá tenemos una imagen del ganglio linfático, ¿no? Ustedes lo van a ver en sus libros de anatomía, por lo general de un color verdecito, ¿no? Y lo vamos a encontrar en diversas zonas de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Bien, entonces veamos su estructura interna, su estructura histológica. Va a tener una corteza y va a tener una médula. Bien, entonces acuérdense que el ganglio linfático tiene tanto corteza como médula. Dentro de la corteza vamos a encontrar lo que son los folículos linfoides, ¿ok? Folículos linfoides. Y pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Esto lo vamos a ver en un ratito. Bien, y también dentro de la corteza que vamos a encontrar lo que se conoce como la paracorteza. La paracorteza, que va a ser una especie de transición entre la médula, entre lo que es la médula y la corteza, para la redundancia. Bien, en la paracorteza, ¿qué va a haber? Vamos a encontrar lo que es una región timo-dependiente. Bien, una región timo-dependiente. ¿Qué significa esto? Que va a depender de las células que les mande el timo justamente para la presentación de antígenos. Bien, esto lo vamos a ver después, así que no se preocupen. Va a haber linfocitos T, justamente por lo que es timo-dependiente. Vamos a encontrar células dendríticas de carácter interdigitantes. Células dendríticas, esto lo van a ver en el próximo ciclo, lo van a ver cuando lleven inmunología, pero desde ahora se los adelanto, las células dendríticas son células presentadoras de antígeno. Bien, y en la paracorteza, ¿qué vamos a encontrar? También vamos a encontrar lo que se conoce como vénulas endoteliales altas. Vénulas endoteliales altas, esto se lo ponen en sus clases, sí, pero así ni siquiera lo mencionan, pero bueno, acá lo vamos a ver un poquito, ¿ok? Bien, entonces esto con respecto a la corteza. Folículos linfoides y paracorteza. ¿Qué pasa en la corteza? Ah, ya, hay folículos linfoides y ¿qué más? Hay linfocitos T, que se requieren para que se cumpla su respectiva función. Nada más. Bien. Luego vemos lo que es la médula. En la médula van a haber dos estructuras importantes, ¿ok? Lo que son los cordones medulares, que van a tener células, y lo que son los senos medulares, que es por donde va a circular la linfa. Bien, estos senos medulares van a estar de afuera hacia adentro con los siguientes nombres. Lo van a encontrar como senos medulares subcapsulares, senos medulares trabeculares y senos medulares propiamente de la médula, ¿ok? Y también que vamos a encontrar en el ganglio linfático, vamos a encontrar lo que son vasos linfáticos, ¿bien? Vasos linfáticos tanto aferentes como eferentes, ¿no? Los aferentes son los que llegan al ganglio y los eferentes son los que salen del ganglio. Desde ahora se los voy adelantando, ¿no? Los vasos linfáticos tienen acá una especie de válvulas, ¿no? Que van a cumplir la misma función que en las venas, ¿no? Estas válvulas, evitar el retorno de la linfa y para evitar que esta regrese, ¿no? Evitar el retorno de la linfa. Esa es la función de estas válvulas. Pero bueno, eso lo vamos a ver en sistema circulatorio, sistema circulatorio linfático, después del parcial ya. Bien, ¿y cuáles son las funciones del ganglio linfático? Tenemos tres principales. Bien, tenemos tres principales. Tenemos que va a ser la filtración de la linfa. Recordemos que les mencioné que la linfa tiene tanto desechos, ¿no? Desechos del intercambio que ocurre de nutrientes entre la sangre y el tejido del organismo. Entonces, la linfa tiene células de glóbulos blancos, tiene bacterias y tiene justamente estos desechos de nutrientes. Bien, que también va a hacer el ganglio linfático, va a producir los linfocitos, va a activar linfocitos y va a producir también inmunoglobulinas, o también conocidos como anticuerpos.
Bien, entonces acá tenemos una imagen, un dibujo de lo que es un ganglio linfático y acá vemos a microscopía lo que es el ganglio linfático. No vean estas manchitas son las que se conocen como folículos, ¿ok? Estos van a ser los folículos y veamos aquí la zona en la que se va aclarando es la paracorteza y finalmente la zona clara es netamente lo que se conoce como la médula. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Vemos acá tengo otra imagen de lo que es el ganglio linfático. Veamos aquí estos vasos, vean, estos vasos son los vasos linfáticos aferentes, es decir, los que llegan a los ganglios linfáticos. Bien, miren acá, estos vasos linfáticos aferentes van a atraer la linfa, ¿con qué? Con bacterias, con partículas de diversas sustancias y con antígenos. Esto es importante, con antígenos. Y ya les mencioné que yo quiero que recuerden ustedes de ahora en adelante antígenos como cualquier cosa ajena a nuestro organismo. ¿Ok? Y eso tiene toda una explicación, ¿ok? Pero lo van a ver en inmunología, así que mientras tanto yo quiero que lo recuerden como eso. Cualquier cosa ajena a nuestro organismo, antígenos. Bien, entonces estos vasos linfáticos vienen con la linfa, digámoslo así, sucia, y van a llegar a los senos medulares. ¿Ya? De los senos medulares se van a ir pasando los cordones medulares, y en los cordones medulares, ¿qué va a haber? Va a haber lo que son macrófagos. Estos macrófagos van a fagocitar todo lo innecesario de la linfa. ¿Bien? Van a fagocitar partículas, van a fagocitar de repente bacterias pequeñas, etc. Entonces, entre comillas, podríamos decir que en los cordones medulares se limpia lo que es la linfa. Bien, finalmente, una vez que pasa por estos cordones, pasa por estos senos, sale la linfa a través de ¿qué? A través del vaso linfático eferente, ¿ok? Y la linfa sale más limpia, ¿veis? Con mayor cantidad de células, ¿bien? Linfocitos B, células plasmáticas, linfocitos T, etc. Y finalmente se dirigen hacia la circulación, ¿verdad? Hacia la circulación linfática y posteriormente estas pueden migrar a la circulación sanguínea. Bien, entonces aquí, ¿qué tienen que tener en cuenta? Lo que es los vasos linfático aferente, vaso linfático eferente, ¿no? La presencia de senos y lo que son los cordones, ¿no? Los cordones van a comunicar los diferentes tipos de senos que hay. En estos puntos acá es lo que se conoce como los folículos linfoides o nódulos linfoides, ¿no? Estructura que se caracteriza por encontrarse en la corteza. Bien, entonces vamos a ver justamente eso. Bien, acá tengo otra imagen de lo que es el ganglio linfático, ¿verdad? Tiene su cápsula de tejido conectivo, tiene lo que es la corteza, que se encuentra justamente debajo de la cápsula, y dentro de la corteza va a haber lo que les mencionaba, ¿no? Nódulos linfáticos o folículos linfoides, que van a ser de dos tipos, folículo linfoide primario o folículo linfoide secundario, también conocido como folículo reactivo. Dentro está la paracorteza y posteriormente la médula. Correcto, entonces veamos lo que pasa en el folículo linfoide primario. Este folículo lo vamos a encontrar ¿en dónde? En lo que son los niños. Bien, va a ser redondito y va a estar conformado por linfocitos B maduros. Bien, linfocitos B maduros, que ya están esperando su momento de participar en lo que es la respuesta inmunitaria. También va a haber linfocitos T helper, pero estos van a encontrarse en menor cantidad. Bien, entonces estos folículos linfoides, al entrar en exposición con el ambiente y con la presencia de antígenos, se va a volver lo que es un folículo linfoide secundario o reactivo. Por eso justamente se conoce como reactivo, porque una vez que entra en contacto con el ambiente y se expone a lo que son los antígenos, se vuelve folículo linfoide reactivo. Entonces el folículo linfoide primario se vuelve folículo linfoide secundario, una vez que se expone al ambiente y hay antígenos. Bien, ¿qué más? El folículo linfoide secundario va a tener dos cosas importantes, lo que es el centro germinativo, que es característico de los folículos linfoides, y lo que es un manto, ¿no? Una especie de cubierta. Veamos aquí, entonces aquí se le hace un zoom a lo que es al folículo linfoide, ¿verdad? Al folículo linfoide. En este caso vamos a encontrar la zona del manto, ¿no? Que va a estar con una alta concentración de lo que son linfocitos B maduros, ¿ok? Linfocitos B maduros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? De este manto que tenemos linfocitos B maduros va a ocurrir una desdiferenciación blástica.
Es decir, que esos linfocitos B van a ir migrando hacia el centro y van a desdiferenciarse, van a volverse, entre comillas, digámoslo así, más joven. ¿Para qué? Para que pase por diversos procesos en donde se va a determinar si ese linfocito B me sirve o no me sirve. Bien, eso es un tema ya que se lo estoy explicando porque lo van a ver en inmunología, pero ahora que tienen que recordar que se encuentra en el manto del folículo linfoide secundario, se encuentran linfocitos B. Bien, su proliferación va a generar lo que es las células de memoria y las células plasmáticas. ¿Correcto? Eso también se los ponen ahí, no se lo explican, así que voy a comentarles brevemente de lo que se trata esto. Entonces, en la zona del manto yo tengo linfocitos B. Estos linfocitos B se van a desdiferenciar, ¿para qué? Para pasar por un proceso de clasificación. Este proceso de clasificación va a determinar si estos linfocitos B se vuelven células de memoria o células de memoria. ¿Bien? Células plasmáticas. Específicamente células de memoria, ¿ok? Células de memoria. Porque luego el linfocito B, ¿se acuerdan? Les mencioné que se diferencia de células plasmáticas y con un fin más específico, ¿verdad? Ya. Entonces, esto va a ocurrir hacia el centro, ¿no? Justamente en comunicación con el centro germinativo. Entonces, se van a generar lo que son células de memoria. ¿Y cuál es el fin de una célula de memoria? Es que cuando se vuelve a presentar el mismo antígeno, el mismo virus, la misma bacteria, nuestro organismo puede reaccionar más rápido, ¿correcto? Puede reaccionar más rápido. Entonces, eso es lo que genera una célula de memoria. Y estas células de memoria, para reaccionar más rápido, se diferencian a células plasmáticas, ¿correcto? Y estas células de memoria se vuelven células plasmáticas y van a producir anticuerpos específicos, ¿ok? Anticuerpos específicos. ¿Por qué? Porque ya tuvieron contacto previamente con el antígeno. Y esto simplemente ustedes recuerden que en el folículo linfoide secundario, en la zona del manto, hay linfocitos B maduros y que ocurre lo que se conoce como la desdiferenciación plástica. Nada más, con eso es suficiente para que puedan dar bien su examen. Esto lo van a ver, son terminologías, si quieren se los vuelvo a explicar, no hay ningún problema, pero son datos, son datos. Bien, y hacia el centro tenemos lo que es el centro germinativo, ¿no? Lo que en este caso se encuentra de color más celeste. Bien, acá, ¿qué va a haber? Se va a formar una vez que se entre en contacto con el antígeno. Bien, que se encuentre en contacto con el antígeno. Va a haber lo que es una proliferación de células, ¿no? Va a haber mitosis de células, clonación de células. Y estas células van a darle un aspecto granulado a este folículo linfoide secundario. Bien, ¿y qué más vamos a encontrar en el centro germinativo? Vamos a encontrar lo que se conoce como macrófagos y células dendríticas. ¿Y qué hacen estas células? Justamente presentan antígenos, ¿correcto? Presentan antígenos. ¿Esos antígenos para qué me sirven? Sirven para estimular al linfocito T CD4. Este linfocito T CD4 estimula a mi linfocito B. Este linfocito B se puede volver una célula de memoria y una vez que se vuelve célula de memoria va a diferenciarse a una célula plasmática para generar una respuesta más específica contra cualquier antígeno que vuelva a reingresar a nuestro organismo. ¿Ok? Ya. En todo caso, ¿qué tienen que recordar del centro germinativo? Que está en el folículo linfoide secundario y que en el folículo linfoide secundario va a ocurrir lo que se conoce como la presentación de antígenos. ¿Correcto? La presentación de antígenos. Bien, entonces veamos lo siguiente. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿ok, chicas? Con confianza. Bien, entonces veamos lo que son las vénulas del endotelio alto que se van a encontrar entre la corteza y la paracorteza. Bien, acá tenemos nuestro vaso aferente linfático. Veamos cómo es que va a entrar justamente dirigiéndose hacia lo que es la médula, ¿verdad? Esa es la médula y finalmente sale como un vaso eferente linfático. Bien, estos vasos llevan lo que son la linfa y esta linfa entra en contacto con lo que son las vénulas del endotelio alto, ¿bien? ¿Y qué característica tiene? Que van a través de estas vénulas van a entrar mayor cantidad de linfocitos, tanto T como B, y lo vamos a encontrar en ¿dónde? En lo que son las placas de Peyer y también en la corteza tímica. ¿Bien?
Lo encontramos en el ganglio linfático, en las placas de Peyer y en la corteza tímica. En este caso, ¿qué va a ocurrir? Es importante recalcar que los linfocitos que vienen en estas vénulas, que vienen en estos vasos aferentes también linfáticos, van a tener en su membrana lo que son selectinas, con el fin de reconocer las células endoteliales que se encuentran en las vénulas y pueden realizar lo que se conoce como el proceso de homing, que lo hemos visto en ya varias ocasiones, ¿correcto? El proceso de migración celular, justamente para una respuesta más efectiva. Entonces ya vimos lo que son los ganglios linfáticos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el vaso. En el vaso lo vamos a encontrar en donde, en el hipocondrio izquierdo. Ustedes por anatomía recordarán, ¿no? Las secciones de lo que es el abdomen, ¿verdad? Tenemos aquí el hipocondrio derecho, en este caso vamos a ver al hipocondrio izquierdo. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos al vaso. Va a tener una parte abdominal, ¿no? Mirando hacia el frente, y una parte retroperitoneal que da al retroperitoneo, que se encuentra justamente por detrás. Bien, va a estar rodeado por una cápsula de tejido conectivo, y esta cápsula de tejido conectivo, ¿qué va a hacer? Se va a invaginar y va a formar lo que son trabéculas esplénicas, ¿ok? Así se les conoce a esas trabéculas esplénicas. Y bien, del vaso, cada vez que ustedes escuchen pulpa, ustedes hagan memoria y recuerden al vaso. Pulpa, vaso, pulpa, vaso, pulpa, vaso. ¿Por qué? Porque su estructura va a estar dada por lo que se conoce como la pulpa esplénica. Y esta pulpa esplénica va a tener tres secciones: la pulpa blanca, la pulpa roja y la zona marginal. Bien, en la pulpa blanca, se los voy adelantando, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que son folículos linfoides secundarios. Bien, justo lo que vimos anteriormente, folículos linfoides secundarios. Vamos a encontrar lo que es la arteriola folicular o arteriola central. Bien, y vamos a encontrar lo que se conoce como vaina linfática periarteriolar. Vaina linfática periarteriolar. Ahorita lo vamos a ver, y eso es como un resumen. Luego tenemos lo que es la pulpa roja, que va a tener cordones de Billroth, o también conocido como cordones esplénicos. Bien, en la pulpa roja, ¿qué vamos a encontrar también? Vamos a encontrar lo que son los senos esplénicos, o también conocidos como senos venosos. Bien, y finalmente tenemos lo que es la zona marginal. En esta zona marginal va a haber una concentración considerable de linfocitos, células plasmáticas. Vamos a encontrar también lo que son macrófagos y células dendríticas, que se caracterizan por estar interdigitadas, ¿ok? Por eso se les ponen células dendríticas interdigitantes. Y también vamos a encontrar lo que son los senos marginales, ¿ok? Que se encuentran justamente al margen. Acá, que es importante recordar que, a diferencia del ganglio linfático, recuerdan que les dije, ¿no? En el ganglio linfático, en el folículo linfoide secundario, ocurre lo que es el contacto con antígenos, ¿ok? Pero ¿qué pasa en el vaso? En el vaso va a ocurrir, ¿en dónde? En la zona marginal. En la zona marginal, ¿qué va a ocurrir? Se va a dar el primer contacto de antígenos con células inmunológicas. ¿Bien? Y entonces se los vuelvo a repetir, ¿ok? Para que se les quede. Porque mientras más lo repitan, mejor es. En la zona marginal del vaso ocurre lo que es el primer contacto de antígenos con células inmunológicas, a diferencia de lo que ocurre en el ganglio linfático. ¿Por qué? Porque en el ganglio linfático, donde ocurre el primer contacto de antígenos con células inmunológicas, ocurre en lo que se conoce como folículo linfoide secundario, específicamente. Pero si no encuentran esta opción, entonces simplemente folículo linfoide, ¿ok? Bien, entonces continuemos. Veamos aquí. Veamos más de lo que es la pulpa blanca, ¿ok? La pulpa blanca. Bien, entonces, de ahora en adelante, cada vez que ustedes escuchen hablar de lo que es la arteriola central o arteriola folicular, entonces van a saber que se habla de lo que es el vaso, específicamente de la zona que se conoce como pulpa blanca. Bien, arteriola folicular o arteriola central, ya, escuchan eso y ya saben que se está refiriendo al vaso, específicamente a la pulpa blanca. Veamos aquí lo que es la arteriola, ¿verdad? La arteriola central o folicular. La tenemos aquí de color rojito, rojito, lo que estoy señalando. Bien, alrededor de esta arteriola central vamos a encontrar lo que se conoce como la vaina linfática periarteriolar, que la vamos a encontrar acá de color morado, bien, justamente rodeando esta arteriola. La famosa
vaina linfática periarteriolar. Estas son sus siglas en inglés, ¿ok? Pero acá en español lo vamos a ver como VLPA, vaina linfática periarteriolar. En este caso, ¿qué va a pasar? En esta vaina va a haber muchos linfocitos T, Y acá una comparación que va a hacer que en el ganglio los linfocitos T se van a encontrar concentrados en su mayoría en lo que es la paracorteza. Entonces, si les preguntan, ¿dónde se encuentra la mayor concentración de linfocitos T en el vaso? Ok, en la vaina linfática periarteriolar, que está en la pulpa blanca del vaso. Pero si les preguntan lo mismo, pero para el ganglio linfático, entonces dicen allá, en el ganglio linfático los linfocitos T se encuentran amontonados en lo que es la paracorteza. Y entonces aquí vemos lo que es la pulpa roja, que va a estar hacia arriba, en este caso tenemos a la zona marginal, y entre la pulpa roja y la pulpa blanca tenemos a la zona marginal, ¿correcto? Sí. Entonces acá tenemos la pulpa blanca, que es lo que hemos estado viendo. Ya, entonces continuemos con lo que es la pulpa roja. En la pulpa roja les mencioné que vamos a encontrar tanto senos y cordones esplénicos. Bien, los senos esplénicos, ¿qué son? Son vasos formados por células endoteliales alargadas. Acá tenemos un seno esplénico. Vean aquí estas células son células endoteliales que están muy alargadas. Las células endoteliales están recubiertas por una lámina basal. En este caso, la lámina basal que va a recubrir a este seno esplénico va a ser discontinua y va a estar sostenida por fibras reticulares. ¿Bien? Fibras reticulares. ¿Qué más tenemos que saber de los senos esplénicos? Tenemos que saber que son permeables, ¿ok? Y van a dejar pasar células sanguíneas hacia los cordones y viceversa. Bien, por lo general, esto sí es, cada vez que vean células endoteliales, ustedes tienen que entender que va a haber una migración de células, ¿no? Van a pasarse de aquí y para allá. Cada vez que vean células endoteliales ya tienen que darlo por hecho. Bien, entonces veamos aquí de nuevo, creo que tenemos que tener en cuenta que alrededor de la membrana basal que se encuentra discontinua y que se encuentra rodeando estos senos esplénicos, vamos a encontrar lo que son macrófagos, células plasmáticas y lo que son las fibras reticulares. Luego tenemos los cordones de Billroth, o también conocidos como cordones esplénicos, y tenemos que recordarlos porque acá va a haber linfocitos B, células plasmáticas, macrófagos, células reticulares, hematías, leucocitos y plaquetas. Bien, entonces esta población de macrófagos, de células plasmáticas, de hematías, todo lo que se encuentra rodeando al seno esplénico se conoce como cordón de Billroth o cordón esplénico. Entonces aquí tenemos una imagen de microscopio, vamos a ver los senos esplénicos, ¿okay? Los senos esplénicos, y vean aquí cómo los cordones se encuentran rodeando, ¿no? Como que cerca a estos senos esplénicos, justamente para poder hacer la respectiva migración de células en caso sea necesario. Bien, entonces veamos otro punto importante que es la circulación esplénica. Bien, la circulación esplénica. Entonces, primero acá les he puesto una especie de resumen de lo que es la circulación arterial en el vaso. Bien, entonces veamos primero la arteriola esplénica, que luego se va a hacer más pequeña, arteria trabecular, se va agrandando, arteria trabecular, luego arteriola central, arteriolas penicilares y finalmente lo que son las arteriolas envainadas. Bien, estas arteriolas envainadas van a ser un símil de lo que son los capilares. Y se van a caracterizar porque estas, a diferencia de las demás arteriolas, no van a tener músculo liso. ¿Bien? Recuerden que los vasos sanguíneos tienen, dentro de sus túnicas, tienen músculo liso, ¿no? Que se va a dilatar, se va a contraer según órdenes del sistema nervioso simpático o parasimpático. Bien, en este caso, esta arteriola envainada que se encuentra en el vaso se va a caracterizar por no tener músculo liso, sino que va a tener una capa de macrófagos. Bien, va a tener una capa de macrófagos. Se va a caracterizar también por tener una luz pequeña, ¿no? Un lumen pequeño. Y su principal función, o por lo que ustedes lo tienen que recordar, es porque
Gracias a esta capa de macrófagos va a poder remover células viejas y partículas de la sangre. Bien, células viejas y partículas de la sangre. Lo que no le sirve al cuerpo lo puede desechar en esta zona, en esta arteriola envainada, ¿no? Respectivamente plaquetas, hematíes que están deformes, etc. Bien, luego acá tenemos lo que es la teoría de circulación, ¿verdad? Que va a haber de dos tipos, ¿verdad? La cerrada y la abierta. La cerrada va a ser cuando hay una conexión directa con los senos. Veamos aquí lo que son los senos, ¿no? Esos conductos son los senos, y va a haber una comunicación directa de estas arteriolas envainadas con estos senos. Si es que hay esta unión, entonces se habla de una teoría de circulación cerrada. Sin embargo, también se menciona que estas arteriolas simplemente se quedan incrustadas en lo que es el estroma del vaso, y sus productos o las sustancias que quieren llegar al seno se pasan a través de difusión, ¿no? En este caso no habría una conexión directa. Por eso entonces se habla de sin conexión con los senos en una teoría abierta de la circulación esplénica. Bien, de aquí que es importante recordar, en verdad, esto de acá, arteriolas envainadas. Bien, ¿por qué? Porque es una especie de vaso sanguíneo que no tiene músculo liso, sino que tiene una capa de macrófagos que van a remover las células viejas y partículas de sangre. ¿Cuáles son las funciones de la circulación esplénica? Bien, tenemos lo siguiente: filtrar la sangre, justamente porque va a fagocitar bacterias con los macrófagos que se encuentran en las arteriolas envainadas. Va a haber producción de linfocitos, va a haber destrucción de hematíes viejos, una vez más por estas arteriolas envainadas, y va a ocurrir lo que es la hematopoiesis extramedular en condiciones patológicas. Bien, en caso haya un tipo de cáncer de médula ósea, entonces en esta circulación va a ocurrir lo que es una hematopoiesis. Bien, porque ustedes saben, ¿no?, que la generación de células sanguíneas ocurre generalmente en la médula ósea, pero en caso de haya un tipo de cáncer que afecte a esta médula ósea, ¿no?, como en este caso es la mielofibrosis, donde la médula ósea se fibrosa, va a poder ocurrir en lo que es el vaso. También, ¿qué va a destruir el vaso? ¿Qué función tiene la circulación esplénica? Destruir plaquetas. ¿Con qué? Otra vez más con las arteriolas envainadas. En caso de que un niño presente trombocitopenia, lo más probable es que ocurra por una actividad excesiva de estas arteriolas envainadas en el vaso. Entonces, un proceso de tratamiento es lo que es la esplenectomía, que significa quitar el vaso, ¿no? Justamente el niño debe primero haber tenido sus vacunas correspondientes para que se pueda realizar este proceso. Bien, y otro dato importante a mencionar es que el vaso y el hígado, cuando somos fetos, cuando nos encontramos dentro del vientre de la mamá, van a ser órganos hematopoyéticos, es decir, que van a producir células sanguíneas. Bien, entonces ya vimos a los ganglios linfáticos, vimos al vaso y ahora vamos a ver al timo. Bien, ya vamos a terminar, así que vamos con calma. Características del timo. Bien, el timo va a tener un desarrollo máximo hasta los 10 años. Bien, una vez que el timo se termina de desarrollar, pasa a lo que se conoce como involución, ¿no? Pasa a involucionar y se queda como un tejido estromal en nuestro organismo, un tejido de adorno, si quieren decirlo así. Se va a encontrar situado en lo que es el mediastino interior y superior. Va a tener un peso de 40 a 50 gramos y va a tener una cobertura de tejido conectivo, ¿no?, una cápsula. Este tejido conectivo se va a imaginar y va a formar lo que son los lóbulos y lobulillos. Bien, va a tener en su estructura, ¿qué cosa? Corteza y médula, al igual que el ganglio linfático. Bien, si se dieron cuenta, el vaso sanguíneo no tiene corteza y médula, sino que tiene lo que es la pulpa esplénica, ¿correcto? En cambio, el ganglio linfático y el timo tienen lo que es corteza y tienen lo que es médula. Bien, ahorita lo vamos a ver. Las funciones del timo, ¿cuáles son? Son las siguientes: maduración de linfocitos T y producción de hormonas que van a ayudar a esta maduración de linfocitos T. ¿Cómo lo hacen? A través de células epiteliales reticulares de la médula, así se llaman, células epiteliales reticulares de la médula,
¿Qué producen? Producen timosina, producen timulina, timopoietina, factor humoral tímico. Estas hormonas secretadas por estas células que se encuentran en el timo van a estimular, van a facilitar lo que es la maduración de linfocitos T. Bien, y otra cosa importante respecto a sus funciones es que va a formar la barrera hematotímica, una barrera entre la sangre y el timo que se va a encontrar en la corteza. Bien, entonces es importante aquí mencionar lo que son enfermedades asociadas, ¿verdad? Cuando ustedes vean lo que es el síndrome de DiGeorge, entonces ustedes van a relacionarlo con lo que es el timo. ¿Y qué va a pasar en este caso? Va a haber un timo atrofiado o hipoplásico, no correctamente desarrollado o muy pequeño. Si no hay un timo adecuado, entonces ¿qué va a pasar? No va a haber la correcta maduración de linfocitos T, por lo tanto no van a terminar de formarse, ¿bien? No se van a formar linfocitos T. Allá, entonces aquí tenemos una imagen a microscopio de lo que es el timo. Vean, ¿no? Estos cuadraditos pequeños son los que son los lobulillos, y esos lobulillos se comunican con los lóbulos, ¿ok? Se comunican con los lóbulos. Entonces veamos aquí, ya. Entonces tenemos su estructura, lo que es la corteza y lo que es la médula. En la corteza, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar capilares sanguíneos, ¿bien? Capilares sanguíneos de carácter continuo. Acá tenemos lo que es la corteza y lo más claro va a ser la médula. La que va a estar inervada, perdón, vascularizada. Bien, en la corteza, ¿qué vamos a encontrar? Capilares sanguíneos. Vean aquí, ¿no? La comunicación entre venas y arterias se conoce como capilares. Y vamos a encontrar células epiteliales reticulares, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Células epiteliales reticulares. Estas van a ser de tipo 1, 2 y 3. ¿Qué más vamos a encontrar? En esta corteza vamos a encontrar lo que son los timocitos, que son linfocitos T, ¿no? Que se encuentran en el timo todavía, y lo que son macrófagos, ¿no? ¿Por qué? Porque los macrófagos también son células presentadoras de antígeno y pueden estimular la activación de los linfocitos T, ¿no? También vamos a encontrar por ahí células dendríticas. Y en la médula, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que son capilares también, pero de tipo fenestrado. Bien, esto lo vamos a ver todavía en sistema circulatorio, pero por ahora se los adelanto, ¿ok? En la corteza va a haber capilares sanguíneos continuos, ¿no? Una capa de lámina basal completa, y acá vamos, en los fenestrados va a ser esta capa discontinua, por eso se le conoce como fenestrado. ¿Qué vamos a encontrar también en la médula? Esto es importante, el famoso corpúsculo de Hassall. Corpúsculo de Hassall. ¿Y qué va a hacer este corpúsculo? Va a producir lo que es ¿qué es lo que va a ocurrir en la médula? Va a ocurrir lo que es la producción de linfopoietina estromal, interleucina 4, interleucina 7, que va a participar en procesos de selección negativa para el linfocito T. Bien, la selección negativa de linfocitos T es un proceso por el cual se determina si el linfocito T puede actuar correctamente o no. Y eso lo van a ver en inmunología. Así que solo recuerden que hay lo que es la selección negativa. Uy, chicas, disculpen la bulla. Okay. Disculpen. Bien, entonces el corpúsculo de Hassall, ¿por qué va a estar formado? Va a estar formado por laminaciones concéntricas de lo que son células epiteliales de tipo 6. Bien, las células epiteliales de tipo 6 se van a formar como una especie de láminas concéntricas y van a formar lo que es el corpúsculo de Hassall. Vean aquí, ¿no? Acá tenemos un dibujo y acá lo tenemos a microscopía. Ven aquí se nota mejor lo que es la forma de lámina que tienen estas células epiteliales de tipo C y cómo se van colocando de forma concéntrica. Y acá tenemos la imagen respectiva a microscopio. Entonces, de aquí que es importante recordar que en la corteza van a haber capilares sanguíneos continuos y que en la médula va a haber capilares sanguíneos fenestrados y lo que se conoce como corpúsculos de Hassall. Bien, antes se creía que este corpúsculo de Hassall simplemente era un marcador de involución. Mientras más corpúsculos de Hassall yo encontraba a microscopio en una muestra de timo, entonces más maduro o más
más viejo estaba este timo. Bien, pero ahora se dice que produce linfopoyetina estromal, interleucina 4, interleucina 7, que van a participar en procesos de la selección negativa del linfocito T, bien, que lo van a optimizar, van a hacer que este proceso se dé de mejor manera. Entonces, si se da de mejor manera, eso implica que los linfocitos T van a encontrarse de mayor calidad en nuestro organismo. Bien, eso con respecto a la médula. Entonces recuerden, corpúsculos de Hasal en la médula y capilares sanguíneos continuos en la corteza. Entonces, y ya con eso terminamos lo que es el timo y finalmente tenemos lo que es el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Es decir, los que no tienen cápsula. Bien, acá están sus siglas, TLAM, y tenemos solo tres principales, ¿no? Lo que son las amígdalas. Vamos a encontrar lo que es el tejido linfoide asociado a la mucosa del intestino y el tejido linfoide asociado a los bronquios, específicamente a la mucosa de los bronquios. Bien, este de aquí no es muy importante, solo lo mencionan así en su clase, es para que ustedes sepan también que hay tejido linfoide, es decir, que va a haber células sanguíneas listas para actuar a nivel de los bronquios. Bien, entonces veamos lo que son las amígdalas. Van a haber tres tipos principales, ¿no? La palatina, la lingual y la faríngea. De aquí es importante recordar la palatina. ¿Por qué? Porque tiene epitelio estratificado no queratinizado, ¿ok? No queratinizado. Debajo de esta capa de epitelio, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que es un folículo linfoide que va a tener centro germinativo. Si este folículo linfoide tiene centro germinativo, entonces estamos hablando de un folículo linfoide secundario. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que la amígdala, específicamente la amígdala palatina, tiene debajo de su capa de epitelio, tiene folículos linfoides secundarios. Bien, acá tenemos una imagen, ¿no? Vemos aquí la capa de tejido de epitelio estratificado y justamente debajo vamos a ver lo que son los folículos linfoides. Bien, y veamos ahora el tejido linfoide asociado al intestino. Tenemos lo que es el apéndice secal y lo que es la placa de Peyer. No, el apéndice secal es el apéndice, ¿no? Eso que todo el mundo dice que no sirve, bueno, sí tiene una función, que es ser una especie de bolsita, vean, es una especie de bolsita que aloja diferentes células del sistema inmune. Bien, se va a encontrar en la submucosa y debajo va a tener lo que son folículos también linfoides. Y luego también tenemos lo que son en las placas de Peyer. Estas placas de Peyer se van a caracterizar, ¿por qué? Porque tienen folículos linfoides que se encuentran muy juntos, bien, muy aglutinados. Específicamente, ¿dónde vamos a encontrar estas placas de Peyer? En el ilion, bien, y solo en la cara antimesentérica, que es antimesentérica. Entonces aquí tenemos una imagen de lo que es el apéndice secal. Vean aquí sus diferentes capas, ¿verdad? Y debajo de la submucosa, ya yendo hacia la luz, tenemos a lo que son los folículos linfoides, que son nuestros círculos folículos linfoides, donde justamente se puede dar lo que es la presentación del antígeno a las células del sistema inmunitario que se encuentran, en este caso, en el apéndice. Y acá tenemos una imagen de lo que son las placas de Peyer. Bien, esto lo vamos a ver mejor en la clase de sistema digestivo, cuando veamos las diferentes capas de lo que son justamente los intestinos, ¿correcto? Los intestinos, ¿no? Tiene 4 capas, ya la van a ver: muscular, serosa, circular externa, longitudinal externa, y bueno, no se rayen, lo vamos a ver después. Y entonces acá vean esos corpúsculos que se encuentran bien pegaditos, son varios, ¿no? En este caso vemos cuando 5 o 6, y acá otro más. Van a estar aglutinados y esto es lo que va a caracterizar a las placas de Peyer, que pertenecen al tejido linfoide asociado al intestino. Y bien, este cuadro que está en su clase, bien, lo he copiado porque me parece importante, ya que puede que, si es que les preguntan de acá, ¿no? Entonces veamos aquí la estructura histológica. Si es que tiene corteza o tiene médula. ¿Quiénes tienen? Tiene solo el ganglio linfático y el timo. El vaso no tiene corteza y médula, sino que tiene lo que se conoce como pulpas. ¿Ok? Nódulos linfoides. ¿Quiénes no tienen nódulos linfoides? Lo único que no tienen nódulos linfoides son el timo. ¿Ok? No tienen el timo.
Nódulos linfoides es folículos, folículos linfoides. Bien, cordones y senos esplénicos tiene el ganglio linfático y tiene el vaso. El timo en este caso no tiene cordones y senos esplénicos. Bien, y su estructura representativa, tenemos aquí al ganglio linfático, su estructura representativa van a ser los nódulos corticales o los folículos respectivamente. Acá en el vaso la arteriola folicular y aquí los corpúsculos de Hasal para el timo. Bien, acá nódulos linfáticos primarios y secundarios, arteriolas foliculares en el vaso y corpúsculo de Hasal en el timo. Bien, chicas, eso ha sido todo por hoy. Ha sido una clase corta, ¿no? Una clase bonita. Si todo fuera así sería genial. Y les voy a pasar lo que es el post-test para que ya puedan darlo. Vamos a detener la grabación.